Hoy vamos a meternos de lleno en la Operación Kraken. Se trata de una investigación que destapa una supuesta red criminal con tentáculos, y vaya que tentáculos, en uno de los puertos más importantes del Caribe. La idea es desmenuzar quién es quién en esta trama tan compleja y, sobre todo, entender cómo es que lograron meterse hasta la cocina. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que el narcotráfico se las arregla para infiltrarse en un puerto de primer nivel? Ojo, no estamos hablando de un muellecito cualquiera, sino de una infraestructura gigantesca, con protocolos de seguridad que uno supondría son impenetrables. Entonces, ¿cómo es que una organización puede corromper todo desde adentro para mover, cientos de kilos de droga? A ver, veamos qué es lo que nos cuenta la investigación. Ok, para poder entender todo este enredo, nos vamos a basar directamente en el expediente, en los papeles del Ministerio Público de la República Dominicana. Este documento es el que detalla esta presunta red de narcotráfico y lavado de activos que al parecer operaba a sus anchas en el puerto multimodal Caucedo. Básicamente es nuestro mapa para entender cómo estaba armada toda la estructura. Bien, toda operación de este calibre obviamente necesita gente que piense, los cerebros detrás de todo. Así que empecemos por arriba, por las personas que las autoridades señalan como los meros, los coordinadores principales, o sea, los que manejaban la logística, la plata y los contactos. Y en el mero centro de la telaraña, según la acusación, está este nombre: José Augusto Rodríguez Sánchez, mejor conocido como El Rubio. A él lo describen no solo como un líder, sino como el gran coordinador general. O sea, el tipo supuestamente se encargaba de recibir, guardar y mover la droga, y además de supervisar que toda la estructura ilegal funcionara como un relojito. Luego aparece una figura que llama mucho la atención por su pasado político. Hablamos de Francisco Alberto Paulino Castro, alias Francis o el compadre. Fíjense, el Ministerio Público lo vincula directamente con la exportación de drogas a Estados Unidos y Europa. Pero aquí viene un dato clave. Parece que este no es su primer rodeo. Ya lo habían detenido en 2012 en un operativo bastante parecido. Y aquí se ve lo interesante de cómo se repartían el trabajo en la cúpula. No es que hubiera un solo jefe que hacía todo, para nada. El Rubio era, digamos, el director de orquesta. Pero luego tenías a gente como Bururún, que se encargaba de la parte de recibir la mercancía y de organizar a la gente de adentro. Y, ojo, esto es súper importante, estaban los que ponían el dinero y la droga, los llamados clientes, como Bernie y Pelota. Según la fiscalía, ellos eran los que financiaban y abastecían toda la operación. Pero a ver, volvamos a la pregunta. ¿Cómo le haces para meterte en un lugar pero tan controlado? La respuesta es simple. No puedes. No sin ayuda desde adentro. Y es aquí donde la operación se pone de verdad sofisticada, en la presunta corrupción de empleados clave, gente que trabajaba en el mismísimo puerto. Un momento, antes de seguir, hay que entender bien este término clavadores, porque no es cualquier empleado de logística. Según la investigación, estos son los operativos súper especializados en la tarea de, clavar la droga, o sea, esconderla físicamente adentro de los contenedores. Estamos hablando del último paso, y probablemente el más riesgoso, justo antes de que la carga le diga adiós al país. Ok, el proceso adentro del puerto, según lo que se describe, era como una receta de 3 pasos. Y aquí es donde aparece otro nombre importantísimo, Melvin Manuel Fis Taveras. Y fíjense la ironía, era encargado de seguridad. Su chamba, presuntamente, era recibir la droga de El Rubio, meterla al puerto y ya estando adentro pasársela a los clavadores para que ellos hicieran su magia. Y así es como, presuntamente, se burlaba toda la seguridad. Miren, por un lado está el protocolo, lo que dice el manual, reportar cualquier cosa rara, cualquier movimiento no autorizado. Pero por otro lado estaba la realidad que describe la fiscalía. Gente como Manuel Almancio Moreno de los Santos, que estaba en el centro de monitoreo de cámaras, supuestamente se hacía de la vista gorda a cambio de sobornos. Y claro, así era como permitían que los camiones anduvieran por donde no debían o que contaminaran los contenedores sin que nadie dijera nada. Claro, para que todo esto en los papeles funcione en la vida real, se necesita un equipo de campo, ¿no? La gente de acción. Estas son las personas que, según la acusación, se ensuciaban las manos, los que de verdad manejaban los camiones y escondían la droga.
Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, no son solo teorías. Hablemos de un decomiso concreto que está ligado a esta red. En una sola jugada, les incautaron 125.81 kilogramos de cocaína. O sea, es una cantidad enorme, nos da una idea muy clara del volumen que esta gente movía. Y claro, esos más de 125 kilos no aparecieron de la nada. La investigación los conecta directamente con nombres y apellidos. Por ejemplo, con Fernando de Jesús Ventura Segura, que era el chofer del camión que llevaba el contenedor. Y con Mauricio Josué Castillo, otro supervisor de seguridad que, supuestamente, miró para otro lado y se saltó todos los protocolos para que la operación saliera bien. La lista de gente necesaria en el terreno era larguísima. Piensen en mecánicos, en más clavadores, gente como Wilmer Rumaldo, Ángel Feliz, Edwin Mejía, y la lista sigue. Pero hay un nombre que resalta, Gregory Calzado. A él no solo lo acusan de ser un operativo más, sino también de reclutar a otra gente para la red. Y fíjense en esto, de modificar vehículos para crearles compartimentos secretos, las famosas caletas. Muy bien, ya vimos las diferentes piezas del rompecabezas. Los de arriba, los de adentro, los de abajo. Ahora vamos a juntar todo para ver el panorama completo, para entender cómo funcionaba esta maquinaria criminal, este engranaje que, según la acusación, estaba coordinado a la perfección. Entonces, el resumen es este, y es la clave de todo. Cada grupo tenía una función vital indispensable. Tenías a los líderes que coordinaban toda la movida, los clientes que ponían la materia prima, luego el personal corrupto del puerto, que eran los que abrían las puertas y hacían que las alarmas no sonaran, los transportistas, moviendo la droga de un lado a otro, y al final los clavadores, que la escondían para su último viaje. Si quitas una sola de estas piezas, ¡pum!, toda la operación se viene abajo. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta que da que pensar, una que va mucho más allá de este caso en particular. Si una red criminal es capaz de meterse hasta este nivel en un puerto moderno súper vigilado, ¿qué nos dice eso sobre lo vulnerables que son las cadenas de suministro globales? Esas de las que depende casi todo lo que consumimos. Es, la verdad, una reflexión que deja un poco de inquietud sobre la seguridad del comercio en todo el mundo.